Vamos a dar inicio a la audiencia sobre justicia penal y derechos humanos de niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes en las Américas, cuyo objetivo es presentar un balance de seguimiento a las recomendaciones hechas en el informe de la CIDH sobre justicia penal juvenil del año 2011, incluyendo los principales desafíos y retrocesos regionales en la materia. Han solicitado esta audiencia el Colectivo Argentino por los Derechos del Niño, la Asociación Nacional de Centros de Defensa dos Direitos da Criança, ANSED de Brasil, el Foro Chileno por los Derechos de la Infancia, la Coordinadora de Derechos de Infancia y Adolescencia de Paraguay, la Red de Derechos de Infancia de México, el Grupo de Iniciativa Nacional de Perú, la Coalición de ONG por la Infancia de la República Dominicana, el Foro Ecuatoriano por y con los niños, niñas y adolescentes, el Comité de los Derechos del Niño de Uruguay, la Red de Infancia y Adolescencia de El Salvador y la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez en Guatemala. Me acompañan el comisionado Jesús Orozco, expresidente de la Comisión Interamericana, la comisionada Rosa María Ortiz, quien es relatora para los derechos de la niñez, y nuestro flamante comisionado, el comisionado Paulo Banucchi. Es una audiencia temática, no hay estados presentes, porque puede venir como público, desde luego, de manera que tenemos cierta holgura. ¿Cuánto tiempo ustedes pensarían? Tienen 45 minutos asignada la audiencia. La idea sería que dejaran un rato para que podamos tener después un diálogo. 20 minutos. Sí, 20 o 25 minutos está bien. Gracias. Tienen la palabra, por favor. Bueno, muy buenas tardes a la ilustre comisión y público que nos acompañan esta tarde. En nombre de la Red Latinoamericana y Caribeña por los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Red LAMI, que son todos los países que el presidente mencionó, y Red Niñas, que es la red de niños, niñas y adolescentes de América Latina, nos encontramos esta tarde. Agradecemos a la ilustre comisión la concesión de la audiencia a un tema muy preocupante para la región, como es el tema de justicia penal juvenil, y nos encontramos Andrea Rodríguez de la Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes de El Salvador, Axel Soto del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia de la Argentina, ambos representando a la Red de Niños y Niñas de Latinoamérica y del Caribe, Red Niñas, así como Luis Pedernera y mi persona, Georgina de Villalta, en representación de la Red Latinoamérica y Caribeña por los Derechos de la Niñez. La información que presentaremos esta tarde, decirles, ilustres comisionados, que fue elaborada con los aportes de 11 coaliciones nacionales de seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño de la región Latinoamérica, y también con los aportes de niños, niñas y adolescentes nucleados en las Red Niñas, en donde se llevaron a cabo consultas previos con niñas, niñas y adolescentes sobre este tema. En el mismo se trata de ilustrar a la ilustre comisión sobre las actuales tendencias regresivas, represivas y punitivas que se vienen dando en la mayoría de nuestros países, a fin que la comisión, en el marco de su mandato y competencias, lidere y encamine las acciones tendientes a amparar los derechos de los niños, niñas y adolescentes que por diferentes motivos llegan a las instancias del control penal. Para ampliar sobre este tema, la estructura de la presentación estará orientada en 3 puntos centrales. Algunos antecedentes y contextos breves que marcan la tendencia y el proceso que ha tenido el tema de justicia penal juvenil y las variables incidentes en ese proceso. Luego, el compañero Luis Pedernera, Andrea y Axel van a ampliar sobre los puntos de preocupación, retomando este contexto en el tema, y luego concluiremos con las peticiones. Decirles y resaltar de que para los chicos que están presentes esta tarde es una experiencia nueva, ¿verdad?, para ellos, y reiteramos también el agradecimiento porque es una experiencia novedosa, y creo de que para nosotros que trabajamos en el tema de niñez y adolescencia, sus testimonios y experiencias son valiosos, y complementaremos con los aportes de las personas adultas, pero sí reiteramos que la presencia de ellos acá también marca la representación de muchos niños y niñas que no pueden estar.
Bueno, en este sentido, el tema de justicia penal juvenil lo hemos contextualizado considerando que si bien nuestra región transita por un contexto económico favorable en cuanto al aumento del Producto Interno Bruto, que así lo señalan los informes de CEPAL, que dan cuenta que formamos parte de la región con los peores índices de distribución del ingreso a nivel mundial. Y esto lo marca muy bien un estudio reciente del Estudio Económico de América Latina y del Caribe del 2013, en donde esta misma notación la resalta el PNUD en su último informe regional de desarrollo humano 2013-2014, en el cual remarca muy bien que el tema de seguridad ciudadana con rostro humano, diagnóstico y propuestas para América Latina, indica que a pesar de esos avances sociales y económicos en las últimas 2 décadas, Latinoamérica sigue siendo la región más desigual y más insegura del mundo. En este sentido, el informe ofrece evidencias de que la inseguridad ciudadana es un reto que puede superarse mediante políticas públicas integrales, democráticas, incluyentes e inclusivas y con apego a los derechos humanos. En este contexto, pese a que los estados han invertido en políticas públicas direccionadas a revertir esta situación, aún persisten núcleos duros de pobreza extrema donde los abordajes no han arrojado los resultados esperados. Y ello se refleja en los testimonios que los chicos y las chicas han venido trabajando con anterioridad a esta sesión, en las condiciones y situaciones de desprotección de muchos niños y niñas de la región de América Latina. Una desprotección que el abordaje que se ha hecho de los diferentes estados no está reflejado en la situación, contexto y condición de los niños, niñas y adolescentes, y sobre todo aquellos que llegan a una situación que han infringido la ley. En este sentido, el compañero Luis va a resaltar las principales preocupaciones a nivel regional que van a ser complementadas con algunos testimonios de los chicos y las chicas presentes. Gracias. Buenas tardes, comisionados. Reitero el agradecimiento por brindarnos esta posibilidad de audiencia. Y tal como decía mi compañera, en nuestra región acudimos a una tendencia preocupante de regresión en términos de materia de justicia penal juvenil o justicia penal adolescente. Nosotros hemos venido a la comisión en diferentes momentos, pero más o menos desde el 2007 hemos estado acompañando este proceso que culmina con la elaboración del informe sobre justicia juvenil en las Américas de la Comisión Interamericana. Y pensamos que hoy es un momento de inflexión, porque desde ese momento a la fecha en nuestros estados, a pesar de estar bien marcados los estándares, la tendencia es a debilitarlos y aumentar la criminalización sobre las personas menores de 18 años. Los principales problemas que nosotros queremos destacar en la comisión residen, en primer término, en la ausencia de datos. Nuestra región carece de información de calidad y recogida periódicamente que permita pensar, medir estos procesos sociales, pero además pensar las políticas en este terreno. En el segundo término, el retroceso en términos legislativos. En nuestra región, paradigmáticamente asistimos a un proceso de criminalización de la infancia, creación de nuevos delitos, caídas de las garantías conquistadas en la década de los 90, cuando todos los países avanzaron en el marco de adecuar su legislación interna a los estándares de la Convención de los Derechos del Niño. Y la tendencia más preocupante es la de la propuesta de baja de la edad de imputabilidad. Para citar 2 casos concretos de los países que estamos presentando esta audiencia temática, Brasil acaba de frenar una propuesta de reforma
para juzgar a los adolescentes de 16 años como adultos. Ha frenado en el Senado esa propuesta, y Uruguay tiene en octubre de este año, al mismo momento de las elecciones nacionales, debatirá la reforma constitucional para establecer una enmienda constitucional por la cual a los adolescentes de 16 años se los juzgará por jueces adultos y se los someterá a penas de adultos. El tercer punto, la privación de libertad, a pesar de que en los tratados internacionales es enunciada como excepcional y por el menor tiempo posible, sigue siendo la regla, la privación de libertad y la detención preventiva. A modo de ejemplo, los compañeros de Chile facilitan la información de que el 65% de los condenados de los procesados con prisión preventiva, de los adolescentes que llegan al sistema penal, cuando son condenados definitivamente, son condenados a propuestas de medio abierto. Es decir, la prisión preventiva y la detención sigue siendo la regla en la decisión judicial. A eso nosotros queremos agregarle de que hay un grave deterioro en materia de infraestructura. Los centros en donde están detenidos los adolescentes son verdaderos depósitos de personas. A esto hay que agregarle la ausencia de programas y propuestas para el encierro. Ante esa ausencia de programas y propuestas que se convierten en un encierro que supera muchas veces las 20 horas, se le añade la medicación psiquiátrica compulsiva para poder sobrellevar en personas en desarrollo este tipo de encierro. Y además la débil o el escaso o poco desarrollo de las penas no privativas de libertad, que deberían ser, en el marco de los derechos del niño, el norte de la política criminal. Como cuarto punto, la criminalización de los sectores populares con intervenciones policiales y en algunos de nuestros países con intervenciones militares, que se caracterizan por su espectacularidad, con un grave impacto en mujeres y niños. Particularmente destacamos de estas intervenciones policiales en barriadas populares lo inusitado de su violencia, las detenciones que se practican de manera masiva y la de allanamientos sin órdenes judiciales. Finalmente, como quinto punto, nos parece sumamente importante presentarle a la Comisión la situación de los niños frente a la justicia penal. Hacer entendible en términos amigables para las personas menores de 18 años qué significa pasar por los estrados judiciales es otro de los desafíos de la política pública. Si un día ante la justicia penal para cualquier persona es un enigma que genera mucho temor, pensémoslo en términos de lo que representa para personas que recién están conformando su personalidad. Toda la ritualidad y los símbolos que supone administrar justicia lo convierten en una verdadera incógnita para estos adolescentes que no es transmitida por los adultos de forma entendible y amigable para ellos. La justicia sigue siendo un ámbito hostil y distante de los niños. Y para hacer entender cuál es lo que se pretende por el pasaje por esa instancia, hay que repensar las formas en que los adultos transmitimos a las personas menores de 18 años ese pasaje ante la justicia. Ahora yo le paso la palabra a los compañeros adolescentes que van a acompañar con testimonios el producto de la reflexión de mucho tiempo de trabajo articulado en la red de niños, niñas y adolescentes de Latinoamérica. Bueno, muy buenas tardes a la comisión. Es un gusto para nosotros estar presentes y darles a conocer la realidad en la que vive muchos niños y niñas y adolescentes de Latinoamérica. Como decían ya nuestros compañeros, existen muchos temas que preocupan acerca de la ley penal juvenil en Latinoamérica y entre ellos están unos principales que nosotros hemos visto. Podemos mencionar el acceso a la justicia y el debido proceso legal, que realmente no se ve
en nuestros países. Vemos que los funcionarios no están preparados para tratar y trabajar con niños, niñas y adolescentes. Así como veníamos trabajando en diferentes mesas en cada uno de los países, en el tercer encuentro también de Red NIAS se decía que era importante asegurar la formación técnica, sensibilizada y humanizada de los funcionarios en niñez y juventud, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de nuestras exigencias en el marco de los derechos de la niñez. También niños y niñas de El Salvador decían que no saben sobre el enfoque de derecho las personas que trabajan y son solo conocimientos sin sensibilización. También veíamos que habían chicos que pertenecían a las conocidas pandillas en El Salvador y que las únicas medidas que tomaban eran encarcelarlos inmediatamente. Pero como no se investiga, muchas veces las personas que mandaban a estos niños y niñas, los verdaderos delincuentes, aún seguían en la calle, haciendo presión y reclutando a otros adolescentes y jóvenes. También para que se involucren en actividades ilícitas. Y también se veía que llegaban a amenazar a maestros en centros educativos. Y de acuerdo a esto también se veía que se justificaba que por ser pobres se tendía más a cometer delitos y a ser un delincuente. Y esto llevaba a la discriminación y la indiferencia que se vive en cada uno de nuestros países. Buenas tardes a todos. Hablando de discriminación e indiferencia, se indica que el trato que se tiene con un joven de zona marginada no es el mismo que se tiene con un adolescente cuya familia tiene poderío económico o político, que les permite en la mayoría de los casos salir con antelaciones del proceso penal. Como así el proceso penal, como si en el caso no hubiese pasado nada. También en el caso de la indiferencia y la discriminación, vemos que a los niños o adolescentes, cuando se les está juzgando, no se busca el verdadero motivo por el cual estaban haciendo esa acción ilícita. Se pudo haber sido por obligación, porque los reclutaron y fueron bajo amenaza, pero como fue el primero que capturaron, es al que se enjuicia, pero no se busca el motivo por el cual estaba haciendo esa acción, porque no consigue un arma solo un niño, porque no accede a drogas un niño solo. Entonces, esto es parte de la indiferencia que se ve al problema que lleva el delinquir al cualquier niño o adolescente. También niños del Paraguay decían que cuando a un niño no se le da el acceso a un abogado o a alguien que lo defienda o que tenga el deseo de defenderlo realmente, no tiene esa oportunidad que tienen otros que tienen el alcance económico para hacerlo. Entonces, eso es parte de la discriminación que crean también bajo el uso de la violencia policial y el uso de la fuerza, cuando, como mencionaba Luis, que llegaban a comunidades que son consideradas pobres y a los jóvenes empezaban a agarrarlos presos por el hecho de vivir en esa zona y pensar que eran delincuentes. Sí, también como estaba hablando ella, de la violencia policial y el uso de la fuerza. Los gobiernos reprimen y judicializan las luchas y uso de las fuerzas para tratar de frenar manifestaciones de pueblos originarios, campesinos y, sin más decir, centros estudiantiles. Que los chicos están defendiendo su derecho a una escuela gratuita, como tendría que ser la educación pública, ¿no? Y ellos reprimen esa lucha que los chicos están defendiendo sus derechos. También al ver que la policía crea el abuso de poder, a ese poder que le da el ser un ente supuestamente de protección, los niños en las calles tienen igual miedo de estas personas que deberían de protegerlos. Realmente es preocupante que te pueda reflejar más miedo un policía que una persona que sabes que comete crímenes, porque ellos abusan, golpean y solo lo hacen por el hecho de saber que eres joven o adolescente.
También otro tema preocupante que viene a raíz de eso es la militarización, el maltrato a los jóvenes y adolescentes que se dan por militares en espacios públicos. En el caso de El Salvador, las calles de El Salvador están militarizadas. Alrededor de centros educativos hay militares. Se supone que es como medida de precaución y de seguridad para esos mismos, pero ellos crean más violencia y muchas veces toman presas a estos adolescentes y jóvenes y hacen además peores cosas ya cuando están encerrados en cualquier penitenciaría. También lo que se exige el derecho a la educación, ¿no? Se pide que se implementen instancias de participación escolares para los niños, niñas y adolescentes, implementando centros estudiantiles en las escuelas, ya que el sistema educativo es muy expulsivo y esto se revertiría insistiendo al niño a ser protagonista, ¿no?, de su propio derecho a estar en una escuela que no sea expulsiva. También uno de los temas importantes que veíamos como niñez y adolescencia era lo de la privación, el uso de la privación de libertad y la detención preventiva, llamada preventiva, pero no se toma con medidas realmente específicas, porque al niño se le toma preso, pero no se define qué proceso se le va a dar. Solo pasa encerrado. También decían que las horas que pasan no son controladas. No hay un trato justo para los y las adolescentes que son presos y son vulnerados todos sus derechos por el abuso de las autoridades, y también pasan tiempo con adultos que han sido detenidos. También sabemos que en estos lugares pasan mala alimentación, hacinamiento, y además el maltrato de estas mismas autoridades y de otras personas que están presas junto a ellos. Y que también frente a un joven en conflicto con la ley no existe propuesta o medida socioeducativa sustentable y eficiente. Simplemente se deja, como decimos, a la buena de Dios cuando se encierra. Entonces viene y crea un proceso de aprendizaje, pero un mal aprendizaje. Cuando ya está encerrado aprende cosas peores y entonces crea una idea de enojo con la sociedad por estar aislado y justamente lo lleva a delinquir más en el futuro. También vemos que hay pocos lugares en los que se hace la división de adultos y adolescentes cuando cometen un crimen, y los espacios son reducidos y siempre se va a ver el hacinamiento en estos lugares de encarcelamiento. Otro eje es el uso de la privación de libertad y detención preventiva. Al respecto, los niños y niñas de Argentina precisan que la justicia es ineficiente y inoperante. La única medida efectiva que se toma en nuestro país en relación a un hecho delictivo es la privación de la libertad, cuando la ley y la convención dicen que sería la última medida. Frente a un joven en conflicto con la ley penal, no existe propuesta o medida socioeducativa sustentable y eficiente. Consultados sobre así la privación de libertad resuelve el problema del delito, los niños y niñas de Argentina contestaron: no, porque un adolescente no prende tras las rejas. Tras estar encerrado muchas veces te hace resentido o enojado con la sociedad por este aislamiento y justamente en lo que te lleva a delinquir y el no pensar en el prójimo. Luego de haber trabajado todos estos temas que para nosotros son importantes, de acuerdo al tema de justicia penal, creamos unas propuestas que queremos presentar ante ustedes. Y primero comenzarán los adultos y luego nosotros terminaremos con las propuestas que trabajamos. Bueno, gracias Andrea y Axel por todo lo expuesto, tanto desde nuestra perspectiva como desde la mirada de las y los adolescentes de la región, bueno, y que trata situaciones preocupantes y persistentes que también han sido ya expuestas de manifiesto en precedentes audiencias sobre la materia y que se han sido presentadas a la comisión, así como también de los propios informes elaborados por este cuerpo ante ustedes. Solicitamos
En primer lugar, efectivizar comunicaciones de acuerdo al artículo 41 de la Convención Americana a los Estados en los casos graves, urgentes, con un seguimiento efectivo a este llamado a los Estados. Segundo, trabajar articuladamente la Relatoría de Niñez junto a la Relatoría de Libertad de Expresión para que los medios de comunicación ejerzan un periodismo responsable y ético, desterrando campañas que se convierten en verdaderas cazas de brujas sobre los niños, niñas y adolescentes de la región. En tercer lugar, trabajar la Relatoría de la Niñez junto a la Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres y Privados de Libertad sobre acciones y seguimiento de los estados sobre las condiciones y efectos de las medidas represivas que en caso de las adolescentes mujeres se vuelven más complejas. Estudiar las peticiones presentadas por nuestras organizaciones sobre estos aspectos y que llevan años en la comisión, por ejemplo, admisibilidad o no de casos presentados. Poder avanzar en grandes temas que no han tenido mayor desarrollo en el informe sobre justicia juvenil y derechos humanos en las Américas. Por ejemplo, programas de medidas no privativas de libertad, políticas integrales de prevención con planes y programas focalizadas a generar condiciones de inserción e integración social para niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Realizar visitas in loco y para ello ofrecemos todo nuestro apoyo y capacidades para que las mismas logren sus objetivos. Continuar los esfuerzos de articulación con los mecanismos de derechos humanos de la OEA y de la ONU, orientada a un trabajo conjunto y efectivo sobre el tema de justicia juvenil y todas sus aristas. Asimismo, motivar a los estados a que aún no han ratificado el tercer protocolo relativo a un procedimiento de comunicaciones, que lo hagan de forma urgente, ya que esto garantizaría la participación de niños, niñas y adolescentes en presentar sus propias denuncias a temas que les involucran y afecta su desarrollo integral. Ahora, la representación de los chicos enfatizará sobre peticiones desde su mirada y producto de los talleres previos a esta audiencia. Bueno, entre las propuestas que los niños, niñas y adolescentes creamos en la elaboración de este informe, la primera sería la revisión y la actualización de los sistemas de justicia a fin de ajustarlos a los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y otro aspecto a revisar es en el tema de justicia es la tendencia a disminuir la edad de penalización de los niños, niñas y adolescentes, contraviniendo la Convención. Sabemos que muchos países del sur han tomado esta iniciativa de disminuir la edad de imputabilidad. Y bueno, un caso es Uruguay, que vemos que están en la incertidumbre, todavía tienen que esperar más tiempo a saber cuál será la decisión de estas personas que están en el poder, digamos. Y realmente es preocupante, y eso sería una de las principales propuestas. La segunda propuesta es asegurar la formación técnica sensibilizada y humanizada de los funcionarios en niñez y juventud, a fin de garantizar el cumplimiento efectivo de cada una de nuestras exigencias en el marco de los derechos del niño. Se está viendo que muchos funcionarios no respetan los derechos de los niños, ¿no? También tenemos que generar espacios descentralizados de defensorías de niños, niñas y adolescentes infractores que puedan asesorar y también orientar a los y las adolescentes y sus familias. Entonces, que ellos vean el mecanismo más seguro y más útil para ellos, para que sea de ayuda en su proceso legal. La cuarta, combate real a la venta y consumo de drogas en las comunidades, escuelas y colegios, con políticas preventivas enfocadas a los niños, niñas y adolescentes y no represivas a los mismos. Sabemos que en base a eso
el tráfico de drogas es uno de los principales motivos por los cuales los adolescentes y jóvenes se involucran en el crimen organizado. Entonces, es una de las preocupaciones más grandes que tengan acceso tan fácil a comunidades, escuelas y colegios para reclutar a estos niños y adolescentes, y que realmente las medidas no sean represivas. También crear políticas públicas integrales con enfoque de derecho para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes en materia alimentaria, salud, educación, creación de empleo, seguridad, esparcimiento y recreación. En centros populares como la escuela, clubes y centros deportivos y culturales, que sea algo realmente integral y que aborde todas estas necesidades que tienen los niños, niñas y adolescentes en el transcurso de sus vidas. Bueno, eso sería todo. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos, ¿no? A todos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente apreciamos su participación en esta audiencia y que nos hayan dado su propio testimonio y sus propias propuestas. Le voy a ofrecer la palabra entonces a mis colegas, comisionado Orozco. La relatora de niñez, la comisionada Ortiz. Gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias a los queridos peticionarias, adultos y niños. Es un gusto tenerles aquí a discutir estos temas y sobre todo con gente que tiene claridad, que se ve que han analizado en profundidad todos los temas que hacen a este problema que es muy preocupante en la región y que pocas veces se tiene el espacio para atender a quienes son las principales víctimas, que son los adolescentes. Y por supuesto que es un tema que tiene tantas aristas y creo que hemos recibido de parte de ustedes esa multiplicidad de aristas, que es lo que obliga a los estados a tener una política integral de protección de derechos de los niños. Ahora, yo quisiera preguntarles, siendo América Latina la región que más pronto ha ratificado la convención y que también más pronto ha adoptado en sus legislaciones un sistema integral de protección de derechos de los niños, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Por qué este retroceso en esta materia de justicia juvenil? ¿Qué serían los puntos que desde la Comisión Interamericana tenemos que hacer ver a los estados, considerando que no solo que es la región más inequitativa y violenta, pero al mismo tiempo que ha demostrado por los derechos de los niños un avance rápido en materia legislativa, institucional, pero ¿dónde ha fallado? En las políticas, en la implementación, en el control, en el presupuesto, en la participación de las instancias de participación de la sociedad civil, de los propios niños. Sería lindo aprovechar la experiencia de ustedes para identificar qué es lo que está fallando en nuestra región. Ya, desde luego ya lo han dicho en todas estas presentaciones, pero si nos pudieran ahondar un poquito más, sobre todo desde la perspectiva de la vida de los propios jóvenes, ¿qué esperarían de parte de los gobiernos locales para estas últimas recomendaciones en relación a una escuela sin violencia, a un barrio sin violencia, que sean los adultos los perseguidos y no los jóvenes que son utilizados por los adultos? ¿De qué manera todo esto que está dicho en la convención, que está dicho en los códigos, de qué manera hacer realidad con las autoridades locales y con las autoridades nacionales? ¿Cómo se imaginan
que deberían ser esos siguientes pasos, y la comisión estamos escuchando con atención sus propuestas y por supuesto las vamos a tener en cuenta, sobre todo esta que tiene que ver con la Relatoría de Libertad de Expresión. Me doy por aludida como relatora de niñez, es algo pendiente de trabajar con los propios medios y los propios periodistas, la responsabilidad que tienen en que las políticas públicas muchas veces se endurezcan por un abordaje de los medios que solicita ese tipo de medidas. Así que otra vez, por el momento, gracias y estamos abiertos a cualquier otro comentario que nos puedan ayudar. Recibimos con mucho agrado todas estas propuestas y esperamos poder tener un mecanismo de seguimiento, de cumplimiento de estas propuestas. Gracias. Antes de dar la palabra nuevamente, comisionado Orozco, por favor. Gracias, presidente. Bueno, unirme al agradecimiento y una felicitación a las distinguidas peticionarias y distinguidos peticionarios que han participado por la alta calidad y solidez técnica de sus intervenciones, tanto de quienes son adultos como de Andrea y Axel. Realmente yo les consultaría, ¿verdad? Y les pediría, si es posible, ahora o más bien también en su oportunidad de información complementaria que nos pudieran brindar en cuanto a si identificaran alguna buena práctica en materia de modelos de justicia juvenil en la región, particularmente si ustedes advierten que hay programas de rehabilitación de niñas, niños, adolescentes en conflicto con la ley, si acaso pudiera presentarse esto, y en cuanto a las medidas tan preocupantes que nos de carácter regresivo y que nos comparten, como algunas iniciativas o proyectos de ley en algunos países, pero de los que ya son infortunadamente ley en algunos países, les consultaría si tienen información acerca de que se hubieran impugnado algún recurso interno para combatir su carácter regresivo, contrario al derecho internacional, ¿verdad? Y finalmente, atendiendo algunas de las propuestas y señalamientos que hacían Andrea y Axel, y la importancia que compartimos de que se capacite, ¿verdad?, de los programas de capacitación a jueces, juezas fiscales, pero también se mencionaba lo de a defensorías, o sea, defensoras y defensores públicos. Si conocen, si existen en la región algunos de estos ya programas de capacitación que se hubiesen estado impartiendo para favorecer un tratamiento especial a niñas, niños y adolescentes, no solo a quienes se encuentren en conflicto con la ley por haber cometido alguna infracción, sino también a cuando niñas y niños y adolescentes son víctimas, ¿verdad?, de algún delito o que participan en algún proceso judicial por alguna circunstancia, si hay efectivamente programas de capacitación a operadoras y operadores de justicia para brindarles un tratamiento especial. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. El comisionado Banucchi. Gracias por las informaciones, la presencia de los jóvenes, adolescentes. Dos cuestiones. La primera es solo una actualización de información y una lamentable no confirmación. En Brasil no se ha parado o que se pasó fue que hace un mes la Comisión de Constitución y Justicia del Senado, sí por votación, ha derrubado una tentativa
de baja de la edad de imputabilidad penal, pero el senador ha recorrido al plenario y la materia sigue en pauta y hay más de 10 distintos proyectos para hacerlo. Y la cuestión de contenido, que no es de Brasil, es de nuestra región, que yo quiero enfatizar, es el segundo o tercer punto de las proposiciones que han presentado aquí. Cuando mencionaba y se hacía una demanda a la Relatoría Especial de Libertad de Expresión sobre el papel de los medios en este tema. Y lamentablemente, por mala suerte, teníamos en aquel momento aquí la presencia de la relatora especial, pero en el momento que hacía la prueba, 2 personas entraron y hablaron con ella. Entonces mi pedido es que la Secretaría Ejecutiva y ustedes hagan llegar a la relatora. ¿Por qué? Lo que pasa es un caso clásico, delicado, de posible colisión entre distintos derechos humanos. Aquí se trabajan todos los días muy bien la cuestión de la libertad de expresión y de los medios, inclusive de los medios monopolizados. Y sí, no hay que censurarlos o limitarlos, pero lo que hacen en muchos de nuestros países es un masacre. 24 horas en las radios, en televisiones que tienen 80% de audiencia en los horarios nobres, sin nada del llamado contradictorio del derecho o de la democracia. Entonces, la sociedad que es masacrada por una sola mensaje, que hay que disminuir la edad de imputabilidad penal, pasa a tener un demonio a ser eliminado y no se abre espacio para que los especialistas, para que los militantes hagan el necesario debate. Y en momentos de elecciones, por ejemplo, candidatos de todas las posiciones, centro, derecha, izquierda, llevan en consideración que hay un espíritu social en favor del rebajamiento. Sí, hay, porque no hay el contradictorio en los medios. Entonces, me parece que es vital para el trabajo de la CIDH, en especial para nuestra relatoría especial, siempre que posible, incluir abordaje de ese tipo de proposición. Gracias. Bueno, como estamos cerca de la hora, les daríamos unos 5 minutos para que hicieran sus intervenciones finales. Tratando de responder algunas cuestiones, Rosa María indicaba bien, nosotros en los 90 fuimos una región que impulsó la convención como ningún otro estado en el mundo. Y a partir del 2000 empezamos a ver, o después de 20 años de la convención, empezamos a ver que esos cambios habían sido fundamentalmente en el terreno de la retórica y de la norma jurídica. Y nos quedó pendiente un gran debate, y ese gran debate viene de la mano del desarrollo de políticas públicas para afirmar los derechos económicos, sociales y culturales. Y ese debate pendiente en América Latina es cómo protegemos a los niños sin violar sus derechos fundamentales. Y es una de las grandes cuestiones que hoy atraviesan a las organizaciones y a los movimientos que trabajan en temas de derechos del niño.
han faltado cambios institucionales, han faltado el desarrollo de políticas fundamentalmente sociales. Los niños en América son el sector más pobre de la población, son quienes más sufren las consecuencias de la desigualdad. Y eso se profundiza, depende si es afrodescendiente, niña, habitante de una zona rural, y siempre con la característica de que es niño. Entonces, tenemos un debate pendiente ahí para que no ocurra lo que un viejo pedagogo brasilero que ya no está decía que ocurrió en América Latina. Es decir, tuvimos una buena ley, una ley más o menos, pero una ley diferente a las viejas leyes tutelares que se asemejaba a tener un CD para poner en una vitrola. Sí, bueno, quería ampliar en relación a la pregunta en cuanto a qué está fallando. Creo de que como adultos también nos preguntamos si hay como una responsabilidad compartida. Responsabilidad compartida en la cual todas las personas adultas estamos fallando. Estamos fallando en varios sentidos, unos con mayor o menor responsabilidad, pero creo que en este caso los estados que tienen como el mecanismo de toma de decisiones y poder de decisión han fallado, y yo centraría quizás en 6 puntos básicos. Uno, la carencia de políticas integrales. Creo de que si bien es cierto hay esfuerzos de iniciativas de políticas, pero siempre son como parcializadas, mediatizadas, y creo que allí hace falta, ¿verdad?, fortalecer. El tema del control de la seguridad se ha desbordado y salido de las manos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se quiere atacar las verdaderas raíces de los problemas. Y en este caso los efectos los vemos sobre todo en los chicos y en las chicas. Y también el tema del presupuesto. Obviamente nosotros tenemos como ejemplo en El Salvador, se invierte más en el tema de seguridad para armas, para acceso a armas, pero también en políticas preventivas y en temas cruciales como es la educación no se invierte. Entonces creo que los esfuerzos se están orientando por otros lados y esa es como una falla concreta. Otro es el tema de la participación. Realmente no hay espacios reales de participación en el cual los niños, las niñas, adolescentes expresen de qué manera ellas pueden ser partícipes también de iniciativas mucho más integrales y que tengan un éxito y se reflejen las condiciones de vida de los niños y las niñas. Y un elemento crucial es el tema del enfoque. No hay enfoque verdadero de derechos humanos, ¿verdad? Y esa es una carencia concreta, y también no se está funcionando como sistema de protección real, social. Hay sistemas, iniciativas de sistema, pero no funcionan como sistema. Bueno, yo dejaría la palabra a los chicos y a las chicas para concluir, ¿verdad? Y tenía otros elementos en relación a la frenación de política ley mano dura en El Salvador, también, que sí se hizo a través de los esfuerzos de sociedad civil, y la no militarización y el tema del reclutamiento obligatorio para los jóvenes. Son esfuerzos que se frenaron. Bueno, de acuerdo a las preguntas, creo que ellos ya respondieron la gran mayoría, y pues realmente decir que muchos de los elementos que Rosa María mencionó realmente están fallando. Inversión, la implementación verdadera de políticas, leyes, es siempre un problema, es siempre lo que se va a ver como falla. Y bueno, pues en general agradecer el espacio, realmente es importantísimo para REDNIAS tener representantes en esta audiencia, porque podemos darles a conocer realmente desde nuestra perspectiva las necesidades y la realidad en la que vivimos. Entonces, muchas gracias. Y en nombre de todos los chicos de América Latina y el Caribe, queríamos dejarle al comisionado, ¿no?, la bandera que hicimos con los chicos en un taller, la queríamos regalarle en nombre de todos los chicos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, muchas gracias y los felicitamos realmente por
por su dedicación, su interés y su compromiso. Ha sido muy interesante para la Comisión Interamericana poder tener estos testimonios de ustedes directamente como personas involucradas realmente en lo que tiene que ver con este tema. Y lo mismo a los adultos, como se dijo aquí, que también nos han dado puntos de vista muy interesantes. Muchas gracias.